Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión y por solicitud de todos ustedes porque me pidieron muchísimo este tutorial. Les compartí en un videito muy rápido este diseño de Merlina Adams y me dijeron que querían que les subiera el tutorial. Entonces aquí está este paso a paso de esta preciosa Merlina. Merlina mide 30 centímetros aproximadamente. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al hilo y a la aguja que utilices para realizarla. En mi caso el hilo es de 2 milímetros de gruesor y la aguja 3.5 milímetros. Las cantidades de cada color las encuentras en la descripción del video para que compres o mires si lo que tienes te alcanza o te sobra mucho, porque es muy sencilla y es muy poquito lo que vamos a necesitar. Así que allí en la descripción encuentras las cantidades en gramos. También quiero contarte que este diseño es debido a un cliente que me la solicitó. Y las fotos que encuentras al inicio también son de otra Merlina de otro cliente que me la pidió en su momento. En este video le coloqué estos ojos un poquitico más pequeños que el otro diseño que realicé hace un tiempo. En el otro diseño los ojitos son un poquito más grandes. Estos son de 10 milímetros. Para que tú también, si quieres con una mirada más grande, lo puedas realizar. Merlina está dividida en dos partes, en dos tutoriales. En uno encontrarás el cuerpo, en el otro encontrarás la cabeza y el cabello. Espero que te unas al grupo de Facebook para que puedas compartirme tus diseños y si llegas a subir foticos en Instagram o en otras redes me puedas etiquetar para poderlas ver. Aquí en la descripción del video encuentras todos los enlaces de mis redes sociales. Y sin más, vamos a comenzar con nuestra Merlina. Pero se me olvidaba decirte que te suscribas. Suscríbete y activa la campanita, porfa. Ahora sí comencemos. Vamos a dar inicio con nuestra Merlina y vamos a comenzar por los brazos. Vamos a comenzar con nuestras manos. Vamos a escoger un tono para nuestras manitas del mismo tono que vamos a tener y vamos a utilizar para nuestro rostro, para nuestra cara. Vamos ahora a tomar ese mismo color del rostro o de la cara y vamos a comenzar las manos de nuestra Merlina Adams. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y pasamos a la ronda número 2. Recuerda que en todos mis tutoriales lo puedes trabajar en espiral como trabajas todos los demás amigurumis, o puedes trabajarlo como yo lo hago subiendo con una cadena en cada una de las rondas. Si trabajas en espiral, quiere decir que no vas a subir con una cadena, sino que vas a poner el marcador donde vas a comenzar o a terminar cada ronda. En nuestra ronda número 2 vamos a realizar un patrón que va a ser un punto y seguido un aumento. Y repetimos ese patrón, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Al terminar la ronda 2 nos van a quedar 9 puntos en total. Vamos a trabajar estos mismos 9 puntos por todo nuestro brazo. Pero de este tono de color piel vamos a realizar 2 rondas más. 2 rondas de punto sobre punto de este color piel. Y luego pasamos y cambiamos al color negro. Vamos a realizar ahora la ronda 1, 2, 3, 4, la ronda número 5. En la ronda número 5 vamos a cambiar de color
para pasar a trabajar todo de negro. Este último punto que realicé en esta ronda lo cierro con el nuevo color y voy a empezar de aquí en adelante a trabajar el color negro. Ya corté el color piel. Voy a hacer en total de color negro 15 rondas. 15 rondas de este color, de punto sobre punto, sin aumentos, sino los mismos 9 puntos que tenemos en las rondas anteriores. Vamos a hacer 15 rondas de color negro y vamos a ir rellenando. Debemos hacer otro brazo exactamente igual, ¿no? Vamos a trabajar otro igual porque necesitamos los dos bracitos. Yo ya realicé, voy a esconder estas hebras que se salieron, yo ya realicé el otro brazo. Les voy a mostrar cómo nos queda, así. Voy a terminar este que estaba haciendo con ustedes, me faltan las 15 rondas. Así hemos terminado un brazo. Cortan la hebra y hacemos el segundo. ¿Listo? También cortamos la hebra para tener nuestros dos bracitos. Rellenamos bien hasta el final. Y vamos a pasar a realizar, ahí ya terminamos los brazos y pasamos a realizar las piernas. Así terminamos nuestros dos bracitos. Vamos a dejarlos a un lado y vamos a comenzar con las piernas. Vamos a comenzar con el hilo negro. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. Cuando estemos por terminar la ronda número 2, vamos a tener en total 12 puntos. Estos 12 puntos son los que vamos a trabajar por toda la pierna. Vamos a intercalar color blanco con negro. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer punto sobre punto. Los mismos 12 puntos. Vamos a trabajar 4 rondas. 4 rondas de este color negro de estos 12 puntos. Hasta la ronda número 6. Cuando ya tejemos 4 rondas punto a punto, vamos a cambiar de color y vamos a introducir el color blanco o el hilo blanco. Y vamos a trabajar 7 bloques de cambios de color. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a trabajar 2 rondas de cada color. 2 rondas de color blanco, luego 2 rondas de color negro y así sucesivamente 7 bloques. 7 cambios de color. Vamos a hacer este blanco, 2 rondas. Siempre con la misma cantidad de puntos. Después de 2 rondas de blanco, vamos a hacer 2 rondas de color negro o hilo negro. Luego volvemos a hacer 2 rondas nuevamente de hilo blanco. Después nuevamente 2 rondas de hilo negro y así hasta completar 7 bloques de color. 7 bloques en total de color. ¿Listo? Vamos a trabajar esas rondas. Vamos a hacer 14 rondas en total. 2 de cada color. Mira, aquí ya estoy cambiando, paso al negro. Ay, pero me quedó el negro adelante, entonces me toca soltarlo. No vayan a cortar la hebra del color, ¿listo? No se nos puede cortar. No podemos cortar la hebra para luego subirla
más adelante. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el color negro a un ladito. Voy a esconder esta hebrita pequeña que tengo acá de hilo blanco con la que inicié, pero el hilo negro lo dejo aquí atrás para subirlo ahora cuando lo cambie y termine mi bloque de color blanco. ¿Listo? Yo ya hice la primera pierna, que es esta. Mira, así nos van a quedar 2 blancas, 2 negras, 2 blancas, 2 negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloques de color. Y terminamos al final con 3 rondas de negro. Voy a hacerlo. Y el blanco también, cuando terminen el blanco, no corten la hebra, la dejamos ahí atrás, para luego cuando terminemos el hilo negro, pues la podamos subir y utilizar para trabajar las otras rondas. Ya terminé la primera de color blanco, la primera ronda. Estoy haciendo la segunda y les muestro cómo subo yo el hilo. Aquí voy por la segunda ronda de blanco. Recuerden también ir rellenando la pierna, ir colocando relleno. Aquí ya terminé el blanco. Lo dejo el último punto sin terminar y cierro con el hilo negro. Y voy a comenzar la primera ronda de negro. Aquí hago un punto y el blanco lo paso para atrás. Lo dejo a un lado para ahora utilizarlo en las otras rondas. Entonces acá voy a hacer 2 de color negro. Y así hasta completar 14 rondas. Ya llegué al bloque número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a cortar el hilo blanco porque ya no lo voy a utilizar más. Y voy a seguir con el hilo negro. Para terminar la pierna voy a trabajar en hilo negro 3 rondas. 3 rondas de estos mismos puntos, de 12 puntos. 3 ronditas y cortamos la hebra. La primera pierna, ¿no? Rellenamos. Aquí tengo la primera. Cortamos la hebra. De la segunda vas a hacerla exactamente igual, pero a la segunda no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a unir a la primera para que podamos comenzar el cuerpo. Terminada la segunda pierna, vamos a hacer 2 cadenas al aire. 1 y 2. Y vamos a unir a la primera pierna en cualquiera de los puntos o donde hayas terminado o iniciado la última ronda. Unimos con punto deslizado. Vamos a empezar la primera ronda número 1 de nuestro cuerpo. Y vamos a trabajar los 12 puntos que tenemos en una pierna por todo alrededor. Vamos a hacer todo el cuerpo de color negro. Ya estoy terminando. Voy a esconder, dejar esa hebra por dentro. Y voy a hacer ahora los 2 puntos en las cadenas. 1 y 2. Y paso ahora a trabajar los 12 puntos de la otra pierna. Luego por detrás realizo nuevamente los 2 puntos de las cadenas por la parte del revés. Allí nos quedarían 28 puntos. Vamos a hacer esta primera ronda. Para la ronda 2 del cuerpo vamos a trabajar un patrón que va a ser 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda, 4 puntos y un aumento.
Cuando estemos por terminar esa ronda número 2, nos van a quedar 3 puntos para realizar. Vamos a hacer uno y en los dos últimos hacemos una disminución. Así, en esta ronda número 2 del cuerpo nos van a quedar 32 puntos. Pasamos a la ronda número 3 del cuerpo, donde vamos a realizar estos mismos 32 puntos en 3 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer la ronda 3, 4 y 5 de nuestro cuerpo, realizando estos mismos 32 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 6 del cuerpo. Vamos a realizar 2 disminuciones en esta ronda. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a la cadera o al lateral de nuestro cuerpo, hasta esta esquina, este extremo en el lateral. Y aquí vamos a hacer una disminución. Continuamos tejiendo todo el frente de nuestro cuerpo hasta que lleguemos al otro lateral, a la cadera. Y aquí nuevamente hacemos una disminución. En esta ronda 6 solo vamos a hacer 2 disminuciones, una en cada lateral. Y tendríamos 30 puntos. Tejemos la ronda número 7 con los mismos 30 puntos, una ronda de punto sobre punto. En la ronda número 8 vamos a realizar un patrón de 3 puntos y una disminución, pero vamos a realizarlo tomando solo la hebra trasera, solo esta ronda, ¿vale? Para poder de esta hebra que nos queda delantera trabajar la falda o la parte del vestido que va sobrepuesta. Entonces vamos a hacer un patrón en esta ronda de 1, 2 y 3 y una disminución, pero recuerda que es solo tomando las hebras traseras. 3 puntos y una disminución. Aquí nos van a quedar en esta ronda 24 puntos. Pasamos a la ronda número 9, donde vamos a hacer estos mismos 24 puntos. En la ronda 9, 10 y 11. 3 rondas de estos mismos 24 puntos. Vamos a ir rellenando muy bien. En la ronda número 12 vamos a realizar un patrón de 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Y repetimos toda la ronda, 2 puntos y una disminución. Seguido de esta ronda número 12 vamos a hacer la ronda 13, 14, 15 y 16. 4 rondas de punto sobre punto, de 18 puntos cada ronda. Y vamos a realizar la parte de la falda para que después se nos dificulte ya con los brazos puestos y demás realizarla. Entonces vamos a hacer estas rondas que les indiqué y paramos para realizar la falda. Voy a hacer una pausa y vamos a trabajar ahora la parte de la falda antes de colocar los brazos. Vamos a girar nuestra muñeca hacia arriba y vamos a introducir por la parte de la unión donde estamos comenzando o cerrando rondas, y ahí en estas hebras delanteras que nos han quedado vamos a enhebrar la lana. Yo tengo esta lana. Pueden cortar la hebra donde íbamos en el cuerpo y comenzar aquí. O pueden hacer esto más adelante cuando terminemos todo el cuerpo, como a ustedes se les facilite más. En mi caso yo tenía otra madeja comenzada, no tuve que cortar la hebra donde veníamos trabajando el cuerpo, sino que ya tenía otra madeja aparte. Entonces vamos a hacer la parte de la falda en punto alto. Vamos primero a hacer 2 cadenas y en esta primera ronda de la falda vamos a realizar aumento en todos los puntos.
Vamos a hacer aumentos en cada uno de nuestros puntos, ahí donde tenemos esa hebrita. Y voy a ir escondiendo de una vez la hebra con la que enhebré o inicié. La parte de la falda es muy sencilla de realizar, es muy fácil. Solamente vamos a hacer aumentos en esta primera ronda, las demás no vamos a trabajar aumentos. En las demás vamos a hacer punto sobre punto. Les voy a dar las indicaciones, aquí ya llevo varios aumentos. Vamos a trabajar esta primera ronda solo de aumentos. Allí tendremos 48 puntos. Y vamos a trabajar las siguientes rondas, 5 rondas de punto alto, punto sobre punto de esos mismos 48 puntos. 5 rondas. Y para terminar vamos a hacerle una última ronda pero de punto bajo. De esos mismos 48 puntos pero de punto bajo. Vamos a realizarlas. Voy a terminar esta ronda de aumentos y pasamos a realizar las 5 rondas de punto sobre punto en punto alto. Así hemos terminado la parte de la falda con una última ronda de punto bajo. Vamos a continuar y a retomar donde quedamos con el cuerpo. Vamos en esta ronda a continuar la ronda 17, continuamos colocando los brazos. Vamos a tejer primeramente 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a colocar nuestro primer brazo. Vamos a tejer todos los puntos que tenemos de nuestro brazo. Y luego continuamos trabajando la parte del cuerpo de adelante. Cuando terminamos de tejer los 9 puntos del brazo, retomamos la parte del cuerpo y comenzamos a tejer los puntos del cuerpo. Aquí vamos a tejer 9 puntos en el cuerpo. 2, 3, 9 puntos hasta llegar al otro lateral y vamos a poner el siguiente brazo. Al terminar esta ronda ya se nos van a ver los brazos ubicados en los laterales. Vamos a pasar a la ronda 18 donde vamos a empezar a disminuir para cerrar los hombros y comenzar el cuello. Vamos a hacer en esta ronda, tenemos acá 36 puntos y vamos a hacer un patrón de 4 puntos y una disminución. Y vamos a repetirlo por toda la ronda. 4 puntos y una disminución. Luego vamos a trabajar en la ronda siguiente 3 puntos y una disminución y repetimos. En la siguiente trabajaríamos 2 puntos y una disminución y repetimos. Y en la última de disminuciones 1 punto y una disminución y repetimos ese patrón toda la ronda. Vamos a hacer estas rondas 18, 19, 20 y 21. En esa última ronda número 21, donde hicimos un punto, una disminución, nos han quedado en total 12 puntos. Vamos a rellenar muy bien y rellenar sobre todo esta parte de los hombros para que nos quede bien firme. Y vamos a dejar hasta acá esta parte 1 de nuestra Merlina Adams. Vamos a dejarla hasta acá y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a continuar con el cuello, la cabeza y el cabello. ¿Listo? Entonces te espero, por aquí te va a salir al final el link para que te unas a la parte 2 o en la descripción del video te dejo el enlace para que le piques y continuemos con nuestra Merlina.